El hombre a lo largo de la historia ha ido modificando su psique, desde el más fuerte de la tribu, aquel que proveía de alimento, hasta hoy en día aquel que tiene el conocimiento. La lucha entre hombres la notamos desde tiempos inmemoriales: guerras, esclavitud y dolor. Y aquí en América no es la excepción. El sometimiento español a los indígenas de esa época, hasta el sentimiento nacionalista de México y América Latina. Veremos cómo se ha estructurado esto, los tipos del hombre y diferencias de pensamiento en cada tipo de hombre, castramiento social, fuerza de México para la propia idea del nacionalismo, cómo se ha implementado a lo largo de la historia, así como el sueño mexicano, o más bien el pensamiento mexicano hacia los sueños y la formulación de la familia. Para esto me acompaña Hilary, una estudiante de administración del Instituto Politécnico Nacional. Hilary. Buenos días, es un placer estar contigo este día. Comencemos. Bueno, a lo largo de la historia hemos notado, por lo menos aquí en Mesoamérica, el sometimiento del pensamiento del hombre. Nos hemos dado cuenta que realmente hemos estado en una situación, o por lo menos nosotros no, pero sí las personas de ese momento estuvieron en una situación de tanta precariedad y violencia. Y la violencia se ha implantado aquí en México y en América Latina. A lo largo de la historia notamos, precisamente lo mencionado cuando estábamos comenzando, cómo el hombre a lo largo de sí mismo, bueno, a lo largo de su propia historia, ha sido violento. Lo notamos con Caín y Abel, que Caín mató a su propio hermano por celos. También esta idea de la deidad del hombre en sí mismo, ensimismado más bien, ha propuesto un escape para el hombre en su aspecto mental, dejando que el hombre esté en sí mismo estructurado en estructuras, en monumentos, en edificios, en conocimiento. ¿Realmente el hombre mexicano ha tenido un tipo de escape así? Bueno, comentándolo desde el punto de vista que dices de religión, bueno, ya es como cuestión de pensamiento de cada individuo y cómo lo quiera expresar, pero desde un punto de vista mexicano aquí en América Latina, o bueno, ya más específicamente en México, no considero que el hombre mexicano sea violento desde sus inicios. La verdad es que recordando toda esta parte y etapa de la historia, no se veía esa violencia, solamente se veía como esa estructuración en jerarquías, en donde el hombre era el proveedor de alimentos, era aquel guerrero fuerte que se distinguía entre los demás, en el que no eran unos más y otros menos. Cada quien tenía una labor social en la cual debía expresarse y ser bueno, desde un artesano hasta un guerrero. Entonces no se veía precisamente esos índices de violencia que aquellos españoles expresaban con tanto revuelo de que eran personas bárbaras y hacían sacrificios, y cómo describían todo ese tipo de ideología. Precisamente eso lo vemos como diferencias sociales, diferencias de tipos de estigmas sociales, porque por lo menos aquí en México el pensamiento era: te someto, pero puedes seguir creyendo, puedes seguir siendo quien eres, tu cultura puede seguir siendo la misma, pero bajo esta bandera. Mientras que lo que hicieron los españoles en la llegada de aquí de México, primero obtuvieron un castramiento social en el cual el propio mexicano, el mexicano de la actualidad, se siente inferior al resto de la población. ¿Por qué? Porque realmente México en sus inicios era un pueblo fuerte, un pueblo guerrero, un pueblo estructurado, con un cacique, con un tlatoani, con alguien que los dirigía. Pero esta persona no se quedaba todo el tiempo como la monarquía europea de aquella época, sino que también notamos ese factor de conocimiento, ese factor embelesado a las artes y a las ciencias, cosa que podemos notar en la actualidad. Europa y parte del continente americano del norte, Estados Unidos, cataloga las artes como artes
como artes altas y artes bajas. Artes altas son artes como el clasicismo, el barroco, el gótico, mientras que las artes bajas son lo que tenemos en la actualidad. Son estos factores de cerámica, de tacitas de barro, de esculturas de barro. Y ese pensamiento, no solo en el arte, sino también en el hecho de decir, yo soy mexicano y como mexicano me estoy creando una identidad. Nótese que el país mexicano es un país joven. Sí, bueno, ahorita lo que decías de eso de lo que, no sé, cuando hablamos de un mexicano, no sé, las diferentes culturas lo interpretan como cierto individuo de bigote, con un sombrero alto, vestido, no sé, tal vez de charro, o de un personaje así como indio, no sé. Y moreno por encima de todo, porque realmente el racismo europeo derivado hacia México y hacia los africanos era por el color de piel, porque decían, ¿cómo puede ser posible que este sea negro, que este esté quemado? Pues, ¿qué habrá hecho? Es lo que yo pienso, no sé si realmente haya pasado así. Sí, recordemos que la raza de bronce, ¿no? Así era como nos denominaban a nosotros. Entonces, notando ese aspecto, notando esta diferencia de castas, esta diferencia de culturas, por lo menos aquí en México se quedó muy implantado ese sentimiento de decir, es que cómo puede ser posible, yo soy mexicano, no tengo oportunidades, tengo que emigrar a Estados Unidos, tengo que salir del país. Y oh sorpresa, cuando salimos del país y nos encontramos en América, encontramos este factor de decir, es que estás en Estados Unidos y como estás en Estados Unidos tienes que hablar inglés. Sí, bastante. Y se ve mucho también igual con el pensamiento de ese tipo de personas de América. Y también en Europa, porque por ejemplo en Europa tú llegas a España y mencionas que eres mexicano y un español te va a decir, del país que conquistamos. Entonces, sí, con esa frase ya te está implementando en tu cabeza, yo soy superior a ti porque en tiempos antiguos mi sangre dominó la tuya y la tuya es una mezcla de la mía con la de tu gente, pero no eres español. Sí, cosa que provocó la revolución. Bueno, la independencia, no la revolución, cosa que provocó la independencia de México, porque la independencia de México no fue creada o fue pensada por aquellas personas que eran sometidas, que eran esclavos. Exacto, muy bien. Sí, no eran movimientos sociales que los indígenas como tal hayan levantado ese movimiento, eran estrictamente para aquellos criollos que querían estar en el poder y querían dejar de lado España, decir, ¿sabes qué? Yo me independizo, ya no quiero saber nada de ti, nosotros vamos a hacer acá nuestro país y allá ustedes muy a gusto y muy contentos, pero sí, en realidad nunca jamás ese movimiento se vio beneficiada las comunidades indígenas, todo este sometimiento y todo eso precisamente no se vio. Y esto derivó primero a unificar México en una sola lengua, que es el español, provocando que las lenguas originales, las lenguas madres, las lenguas indígenas sean menospreciadas, al grado de decir de que nosotros mismos mexicanos encontremos un indito en la calle y digamos, no habla español, o decir, ¿por qué no habla español? O el hecho de decir que nosotros como ciudadanos que vivimos en la ciudad encontremos a un indígena llegando a la ciudad, ¿por qué pensamos en primera el decir, es que es indígena y ha de ser pobre? Ante nosotros nuestros ojos occidentales son pobres. Y si son pobres, ¿por qué tenemos ese sentimiento de decir, como este güey es indígena, lo tengo que apoyar? No, realmente el indígena, dentro de su propia cosmovisión, decide si es pobre o es rico. Y porque la riqueza dentro de los pueblos indígenas no se mide con dinero, se mide con tierra, se mide con ganado, se mide como se medía antes, cosa que en la actualidad no pasa. Ahorita todo se mide a través del valor del peso, del dólar. Entonces, si nosotros como mexicanos metemos la cuchara de decir, es que estos son indígenas de la sierra de Oaxaca y allá no tienen internet, vamos a ponerles una antena de internet, ¿por qué tenemos que caer en ese punto de occidentalizar las costumbres indígenas? Realmente encontramos una agresión mexicana hacia otros mexicanos más puros, por llamarlos así, porque realmente vienen de un... más directamente los indígenas que nosotros que somos mestizos. Ahora, ese es un tipo de violencia. Y ahorita vamos a ahondar más en los 3 tipos de hombres de carácter violento, los cuales son el pelado, el citadino y el burgués.
Ahorita en un momento vamos a hablar más del tema. Si realmente vamos a pensar en violencia, vamos a interiorizar la violencia hacia adentro. ¿Qué tipos de violencia encontramos en México? La discriminación y también el machismo. El machismo estructurado no solo en México, sino en todo el mundo, en el cual, como ya te había comentado, en el cual el hombre se ve a sí mismo como una deidad, en el cual su permanencia, su prevalencia en este mundo son las estructuras, son lo que él construyó. Dadas estas circunstancias, la mujer se vio obligada a interiorizar su pensamiento. Si bien escribe la autora del libro sobre cultura femenina, esta autora menciona que realmente el hombre a lo largo de su historia ha ido sometiendo a la mujer de una manera muy fuerte, obligándola, como lo mencionó, a interiorizar su factor de utilidad a la humanidad. ¿Cuál es este factor? El hecho de ser mujer, el hecho de poder procrear vida. Obviamente no la hace sola, pero dice, yo como mujer doy a luz a otro hombre. También esta Rosario, que está en los Rosarios, se llama la autora, profundiza más en el tema de estar diciendo, ¿cómo puede ser posible que el hombre se vea humillado a sí mismo llamándose mujer? Lo notamos aquí en México claramente con las personas que llegan y dicen, ¿por qué no saludamos a los hombres de beso? Ah, no soy puto, no voy a hacer eso. Entonces ahí estamos estereotipizando el factor femenino, porque nuestras costumbres mencionan que si saludamos o no, que a un hombre de beso no se le debe saludar, se tiene que saludar de mano o chocándolas o como le quieran llamar. Bueno, al menos aquí en México de beso no, porque en otras culturas pues sí, no, sí se acepta eso, pero aquí en México se ve muy mal visto eso, y ya creo que también es una cuestión de educación, perspectivas, cultura y educación, porque te dicen, ay no, eres hombre, un chócalas y un puño y nos damos en no sé qué y así, ese es un saludo de hombres, y mientras que las mujeres de beso, ay, hola, beso, abrazo, apapacho, porque sí, realmente si lo vemos desde este aspecto, los roles se cumplen. El hombre sí demuestra su varonilidad chocándolas con puño, como lo mencionas, así de chócalas, vamos a demostrar que somos fuertes, el poder está en nosotros, mientras que las mujeres son más, dentro de la cultura, son más delicadas, así de, ay no, nosotras de abecito porque nos vamos a romper, por ejemplo. Entonces, notando estas diferencias, caemos en un punto de decir, y que se dijo en Europa, en Grecia en sus momentos, cuando Grecia conquistaba un lugar, se violaba a las mujeres, y no solo a las mujeres, hacían a los hombres como mujeres, los violaban también. ¿Y cuál era el peor insulto para un hombre de esa época? El ser mujer. Entonces notamos ahí un carácter que el hombre menosprecia a la mujer, y aquí en México no es tan diferente. Como mencionaba, el hombre se ve a sí mismo endiosizado, o ve una divinidad en su forma de ser. Aquí en México se caracteriza mucho esto de decir, ay, es que soy bien macho, es que tengo tantas viejas, es que tengo tantos hijos, cosas que, bueno, en la actualidad no se ven tanto, pero en los tiempos de nuestros abuelos se veía bastante. Entonces el hombre llega a un punto en el cual notamos que decide deshacerse de su divinidad con tal de no perder a una mujer. En el libro de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, notamos claramente cómo el personaje principal decide deshacerse de su propia identidad de hombre, de decir, es que yo soy un general, yo soy un capitán, yo soy el que manda en este pueblo, a decir, es que si no tengo a esta mujer no soy feliz. Interiorizamos un sentimiento de violencia y un sentimiento de amor. ¿Los contrapolamos realmente los hombres mexicanos? Y si lo hacemos, ¿qué tipo de realidad estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo un sueño en el cual decimos, ay sí, cuando sea grande me voy a casar y voy a tener hijos y voy a tener una casa y mi esposa va a tener estas facciones. Obviamente tenemos ahí un estereotipo de belleza implantado por Occidente, la belleza americana. Pero también notamos que el mexicano a lo largo de su vida se va dando cuenta que la vida no es como la sueña, y se queda en eso. Prefiere el hombre mexicano vivir en un sueño a vivir en su propia realidad. Y ahí es donde entramos ya los caracteres del hombre. El pelado.
su carácter principal es violento, es agresivo. Es aquel que dice, no, ¿sabes qué? Vamos a ver aquí quién la tiene más grande, vamos a medirnos la reata, por ejemplo. Un estandopero apenas sacó un stand-up que se llama Ciudadano Mexicano, que dice, realmente, esta es una frase que se usa antes de agarrarse a madrazos uno. Dice, vamos a ver a quién le apesta más la verga. Esa frase, vamos a ver a quién le apesta más la verga. Realmente esa frase saca el carácter violento de mexicano, pero violento en su propia altanería, porque realmente dentro de su psique de ese hombre es un hombre débil. El mexicano tiene muchos huevos, dicen en otros países. Yo soy tu padre, argumentando el poder de decir yo soy tu padre, yo soy el que aquí manda, y el que aquí trabaja, y el que trae la despensa, y el que trae el alimento. Los recursos, sí, exacto. Exactamente. Típico familia mexicano que se siente muy macho solo porque aporta dinero y quiere que la mujer esté a su servicio, y también igual en las relaciones sexuales, ¿no? Eres mi mujer y cuando yo quiera me vas a dar, y cuando no, pues me voy a ir con otra y a ver cómo le haces, ¿no? Porque yo aquí soy el que aporto y tú no me das nada. Ajá, aquí el que manda soy yo prácticamente. Esa perspectiva de superioridad ante la mujer. Y volvemos a ese punto, esa cosmovisión masculina de decir, es que como yo apelo a mi fuerza y mi fuerza me apela para darme poder a mí, es un factor que realmente ha marcado la cultura mexicana. Mientras que las mujeres, por ejemplo, tenemos que mencionarlo, las mujeres, por ejemplo, dicen, ay, no, es que usan al padre como figura de autoridad. No solo de autoridad, sino de amenaza. Notamos frases como, ahorita que llegue tu padre, o deja nada más tu papá ve estas calificaciones. Entonces ahí notamos que la mujer también aprovecha la figura de fuerza y poder del hombre como un sentimiento de decir, es que va a ser posible realmente que papá me pegue. Si papá me va a pegar, pues, obviamente pues, es malo. Si papá me pega es malo. Si papá me violenta es malo. Papá le grita a mamá. Entonces esos factores de violencia dentro de la familia replicados a lo largo de la historia son factores que mencionan las figuras sociales que cada quien debe tener dentro de la comunidad. El ser padre, el ser madre, el ser hijo, el ser el tío borracho que únicamente está agrediendo a los transeúntes por el mero hecho de existir, es violencia tal cual. Sí, la mujer básicamente se apoya de esa figura masculina para... Igual dentro de esa manera, pues también ella dice, va a venir tu papá y va a hacer esto, y él manda y él toma decisiones, y yo nada más le digo que sí, obedezco y ya. Pero también muchas veces con la misma educación que se ha tenido de generación tras generación, dice, pues mi hijo es, mi adoración, yo le voy a dar estudios, le voy a dar educación, le voy a dar todos los recursos económicos, pero te pones a decir, pero también tengo una hija, pues a ella le voy a enseñar a hacer tortillas, la comida, a lavar ropa, y a que atienda a su hermano, porque cuando se case eso es lo que va a hacer. Educación tal vez hasta la primaria, y eso nada más aprende a leer y a escribir y a hacer unas cuantas operaciones. Y mientras tanto, este niño en el transcurso de su vida se está echando a perder, o sea, es como una manzana redonda, bonita, hermosa, que finalmente termina siendo una manzana podrida llena de gusanos, que va a aplicar lo mismo con sus hijos y le va a hacer lo mismo a su esposa, y no sabemos cómo sea así tras generación y cuánto tiempo es lo que ha llevado realmente todo esto. Y lo podemos notar claramente con el ejemplo voy a poner el ejemplo de mi familia. Tengo una hermana menor que ya está en edad de entrar a la universidad, y mi papá me preguntó, oye, ¿qué carrera le recomiendas? Y yo le dije, pues la que quiera. Los meto en contexto. Yo no vivo con mi padre, mis padres y mi madre se separaron por cosas de la vida, cosas de ellos, pero mi padre la familia de mi padre es muy machista. Entonces caen en este punto de decir, es que la mujer tiene que lavar los trastes, tiene que servir al hombre, y me ha tocado ver el machismo en primera mano. Entonces no es algo que celebro, sino que realmente para mí el machismo es una aberración a la humanidad que no debería existir, pero X. Volviendo al tema, mi papá me preguntaba, ¿qué le recomiendas a tu hermana estudiar? Yo le dije, pues lo que quiera, lo que sea buena, lo que le guste.
Y ya en privado mi papá me dijo, es que a las mujeres se les da la psicología, las mujeres deben de estudiar psicología y posiblemente tu hermana la ponga a estudiar psicología. Entonces, realmente estamos cayendo en un punto de decir, o sea, no estoy diciendo que los psicólogos sean malos o las psicólogas sean malas o que sea una carrera fácil, sino que estoy diciendo que mi papá no ve a las mujeres calificadas como para ejercer una ingeniería, para ejercer una mecatrónica, para ejercer cosas de números, todo por el hecho de decir, es que las mujeres se centran más en los sentimientos y en las emociones. Es que es bastante redundante porque aunque lo veamos en esa perspectiva de, a ver, ¿qué quieres estudiar? Dejemos de lado los estudios, eres una mujer profesional en el campo laboral. Digamos, ¿cuántas mujeres hemos visto en puestos estratégicos dentro de una empresa? Son pocas, realmente. ¿Qué es lo que hacen las grandes empresas? Un hombre que se vea fuerte, que sea la imagen de la empresa, que nos dé seguridad, que tenga ideas, y aunque la mujer sea tal vez haga un proyecto mejor, no, pues es que es tu proyecto, pero dáselo a él para que él lo exponga porque él es hombre y él se ve mejor, y a los altos ejecutivos les gusta más tener una figura masculina en un puesto estratégico, y mientras tanto tu mujer quédate de secretaria o quédate como su ayudante. Menospreciamos el valor de la mujer dentro de la propia sociedad. Lamentablemente esto ha sido toda la vida y va a seguir por lo menos un muy buen tiempo. Realmente, como he mencionado en otras ocasiones, el movimiento feminista es un movimiento necesario, un mal necesario para la comunidad. No digo mal porque esté mal todo lo que hagan, sino digo mal porque le está mostrando a la sociedad sus errores. El hecho de decir, es que yo me he visto como quiero y es que yo hago lo que quiero, y realmente tienen todo el poder y toda la autoridad, tienen toda la voluntad de hacer lo que quieran, pero realmente el hombre centrado en su egocentrismo de decir, es que como soy hombre y tengo fuerza y me puedo valer por mis propios huevos, o como dice un amigo que se llama Lalo, le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón, ¿puedo acosar a una chava? ¿Puedo ir y decir, ¿sabes qué? Es que esta chava me gusta y como me gusta le voy a estar arrimando el paquete en el metro? Entonces, cayendo en esos factores, realmente siento yo se tardaron mucho las mujeres en despertar, en decir ya basta. ¿Por qué? Porque la ley realmente las apoya, y no solo eso, sino que también el tiempo en el que estamos es un tiempo de revelación para la propia sociedad, en el cual la sociedad se está dando cuenta de sus errores. Véase en las noticias que se está dando más énfasis en los feminicidios, cuando realmente se tiene que dar énfasis, porque realmente existe un odio derivado de esta iluminación de la mujer por el hombre. Entonces, si la mujer está siendo odiada, está siendo violentada por el simple hecho de pensar, encontramos un factor no solo en México, sino en el resto del mundo. Ahora bien, tomando la siguiente figura del pensamiento del hombre mexicano, que es el mexicano de ciudad, la prole, la persona que trabaja, aquel que piensa, aquel que sueña, aquel que dice, cuando tenga dinero, cuando sea rico, cuando pueda vivir de esta manera, cuando yo haga esto, pero realmente su voluntad no lo permite. Su voluntad, su sueño le dice, vamos a hacer esto, pero su voluntad hacia sí misma es mediocre, volviendo a este punto de que se menosprecia a sí mismo por un factor histórico, el cual fue el sometimiento de España. No digo que este sea un factor, no sea el factor único que provoque que un mexicano o una mexicana piense en realizar sueños que no puede alcanzar porque no lucha por ellos, sino que estoy diciendo que realmente el pensamiento mexicano se ha visto sometido, entorpecido y deshilachado a lo largo de la historia, que nosotros, la prole, llegamos a un punto de decir, cuando tenga dinero me voy a ir de vacaciones y voy a hacer mi casa y voy a casarme y voy a tener tantos hijos. Posiblemente lo de casarse y lo de los hijos lo cumpla, porque realmente no es como que el hombre tenga una cultura de mentalidad muy fuerte. Digamos que es como un objetivo de vida o así, porque no muchos hombres tampoco piensan en casarse. Actualmente. Cabe recalcar que eso es actualmente. No es como un objetivo de vida, o de superación. Me voy a casar y voy a tener muchos hijos y quiero que mi esposa sea así como dices. Tampoco es un objetivo de vida el que un hombre se case. Digo, ya actualmente en México duramente se encuentra un hombre que realmente quiera casarse y quiera asumir un compromiso con una mujer. Y bueno, también notamos lo que te comentaba al inicio.
el mexicano y el burgués mexicano, el mexicano de ciudad y el burgués mexicano, que es el tercer tipo de hombre mexicano, caen en un punto de decir que van a Europa, salen del país y se avergüenzan de su patria, se avergüenzan de su nacionalidad. Entonces, por lo menos el hombre de ciudad, la prole, o como le quieran llamar, duramente va a salir de México hacia Europa, por ejemplo. Y como notamos que duramente va a salir, únicamente se va a dar cuenta de su propia identidad, de decir es que soy mexicano y qué pena con un español. O poner al español, al alemán, al holandés en un pedestal y decir, no mames, es que ellos son primer mundo, ellos tienen más educación y yo que soy mexicano, nada más no. Sistema. Ajá, es culpa del sistema. Entonces, sí. Ahí es donde ya tocamos el tercer punto, donde se rompe este hecho de decir, no tengo dinero, al decir, ya tengo dinero, puedo realizar mis sueños porque tengo dinero, tengo el poder adquisitivo, más aparte, tengo educación en el extranjero. Pero hay un pequeño detalle, al burgués mexicano lo tiene todo, absolutamente todo, menos una identidad que no sea mexicana. El burgués mexicano lo que sueña es ser gringo, es ser español, es ser alemán, es no pertenecer a Latinoamérica, es no pertenecer a ese estigma de decir, ay, es que eres mexicano, hazte para allá, es que eres mexicano, seguro no te bañas, o eres negro, o eres prieto, o estás mal cocinado, o el clásico que he escuchado a varios extranjeros decir, tiene el nopal pegado en la cara. Ah, cabrón. Ajá, sí. Ay, no, es que también igual, o frijolero. O no frijolero. Sé qué, no, son modismos y no, son bastante deplorables para un país primermundista, supuestamente, que se cierra en esas ideas y en esa ideología. Y son modismos que el mexicano acepta, porque, o sea, aludiendo a la canción de Molotov de Frijolero, ya que mencionas el término frijolero, la canción la canción únicamente dice no me llames frijolero y le empieza a decir por qué no es frijolero, no le empieza a decir razones de es que soy una persona moral, tengo pensamientos, sí soy mexicano pero no siembro frijol. Le está diciendo no me digas frijolero porque no soy frijolero, nada más. Todos los días, porque yo creo que han de pensar que todos los días comemos frijoles o semillas o maíz o no sé, y por eso esa etiqueta de ay no. O sea, y se puede dar el caso de que una familia coma frijoles todos los días. Eso depende de su poder adquisitivo, sino que realmente son modismos. Es como decir, es que el mexicano tiene bigote, tiene sombrero y tiene balas en el pecho. O decir es que en México se sufre una violencia tal que tienes que salir con chaleco antibalas. Recuerdo mucho el stand-up de Franco Escamilla de SPM, que se fue a Europa. Y en Europa un taxista español le dijo, Franco Escamilla le había comentado que en México que tiene miedo a morir balaceado en México. Y el taxista se detiene y le dice, ¿cómo? ¿Un mexicano que le tiene miedo a las balas? Ahí notamos un factor de que realmente se está viendo a México como un país violento, como si fuéramos simios. Cosa que la política, la propia seguridad del país es precaria y no permite que el mexicano se sienta seguro en su propia nacionalidad, en su propia cuadra, en su propia colonia. Realmente estamos encontrando un factor de violencia ahí. Ahora, dentro de estas tres personas, el pelado, el mexicano la prole, o el mexicano de ciudad y el burgués mexicano, encontramos un factor en común, que apelan todos a la fuerza de poder. El pelado apela a la fuerza de poder físico, el burgués apela a la fuerza de poder mental en sus sueños, y el burgués, ese es la prole. El mexicano ciudadano apela a su pensamiento en sus sueños, el poder de soñar, mientras que la burguesía mexicana apela a decir es que tengo dinero y me voy a ir del país, o poder adquisitivo. Los tres se centran en un tipo de poder. Ahora, este tipo de poder realmente nos está reflejando una necesidad de poder decir, esta es mi identidad nacional, este es mi nacionalismo, esta es mi mexicanidad. Porque es muy sencillo de valorar una identidad nacional en decir, es que como es México, y México es comida, y México es baile, y México es folclore, y México es esto,
a decir, es que en México si te burlas de la bandera o te burlas del himno nacional, te estás metiendo en un problema porque eso es un delito. Sí, claro, es un delito. Pero bueno, aparte de lo que se hace de la comida y todo eso, el hombre solamente se siente mexicano y expresa un orgullo de sus raíces cuando es un partido de fútbol. ¿Qué vemos? Todos los mexicanos se van y gritan y cantan el himno nacional y se empieza a ver ese falso patriota de, ay, no, es que soy mexicano. Ahí sí, todos son mexicanos, todo es un orgullo. No, ay, ganó mi equipo, ay, gol, ay, lo que sea. Pero en otro aspecto de, no sé, político. Ay, no, la economía de México, pésima, ¿eh? Si por mí fuera, yo me iba a vivir a otro lugar. Ay, no, muy mal. El presidente no sabe hablar inglés. ¿Cómo puede ser posible que eso me represente como mexicano? Sí, o sea, no, aquí todos debemos de saber inglés y tienes que estar actualizado y si no estás actualizado, ay, no, pues eres pobre. Ajá, típico mexicano, así, fácil. Y regresando al tema de la comida, nos sentimos mexicanos únicamente en fechas mexicanas. 15 de septiembre, 10 de mayo, no. 20 de noviembre. 20 de noviembre, el 10 de mayo es el Día de las Madres. Cuando todos ahí están con su bigote y su sombrero y viva México, cabrones. Ajá, no sé, como lo quieras expresar. Exactamente, nos enorgullecemos de las guerras, de la violencia. No digo que esté mal, digo que nos enorgullecemos de una victoria, posiblemente victoria estratégica obtenida por conocimiento de la tierra. El saber dónde vas a pelear es un factor a victoria. La independencia se inició en Dolores y no es como que el ejército español de esa época hubiera dicho, ay, nosotros como no conocemos Dolores no vamos a ir a pelear. No, al contrario, dijeron, la revolución hay que suprimirla desde donde nació, desde Dolores. Y las personas que ganaron en esa época posiblemente ganaron por el terreno, o ganaron porque conocían las plantas, o ganaron por el envenenamiento. No conozco las maneras en las cuales obtuvieron la victoria. Mucha sangre se derramó, efectivamente. Sí. Pero se derramó a pos de la libertad. Ahora, si esa libertad le estamos apelando a una libertad de sueño, una libertad de gastar dinero, una libertad de ofender al prójimo, ¿qué clase de libertad estamos forjando? El nacionalismo mexicano es un nacionalismo tan débil que no podemos hacer mofa de nosotros mismos. El mexicano, cuando se burla del mexicano en su propia cara, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en una borrachera cuando un amigo ofende al otro en forma de chiste y ya están pasados de copas? Hay un mala copa, alguien va a responder con violencia. ¿Qué pasó en la Alemania nazi con su nacionalismo? Su nacionalismo fue un nacionalismo fuerte, un nacionalismo de decir, yo soy alemán y como soy alemán me van a pelear la reta. Y lo llevaron más allá, lo llevaron a una guerra mundial. Eso es lo que te iba a comentar. También igual en el desarrollo social y político, mientras el mundo estaba en guerra y por el poder y de que el pensamiento y el hombre, y a ver, yo quiero aquí este país y me estoy peleando, porque esas son las guerras. Es una pelea por el poder del mundo, simplemente por ver quién somete a quién. Mientras estas grandes potencias están en su primera revolución, en su primera, guerra mundial, México está enfrentando a duras penas apenas su revolución mexicana. O sea, qué tan atrasados tenemos que estar, que mientras ellos están peleando, nosotros tenemos un conflicto interno dentro de nosotros mismos. O sea, muy diferente ese aspecto, donde se están peleando en el mundo a ver quién exporta más, quién es mejor, quién es peor, y dentro de México se está viendo la lucha de los poderes, que si los campesinos se ve esto, que si no se ve lo otro, que si el gobierno ya es muy antiguo, que no se está haciendo lo mismo, esa discriminación entre ellos mismos de que es que tú eres militar y tú tienes que estar a la cabeza del poder, y mientras tanto Emiliano Zapata y Francisco Villa están peleándose también igual por uno en el sur y otro en el norte, igual también con el apoyo de Estados Unidos, mientras también igual está en otra guerra, donde solamente son puras luchas de poder, pero con diferentes propósitos, que bueno, debido a esto yo no considero que se deba de llamar una revolución mexicana, porque si hubiera sido una revolución se debería de haber tenido otro tipo de ideología y de repercusión, exacto, de repercusión en ese aspecto social. No cambió mucho en ese aspecto. No cambia bastante. Y no solo de eso, sino también el decir, es que ¿cómo puede ser posible que en México se haya llegado a una revolución?
¿Pero una revolución de qué? ¿Una revolución de ver quién vende más las tierras? ¿Una revolución de ver quién prostituye más el suelo mexicano a extranjeros? Esa no es una revolución, esa es corrupción. Si realmente vas a apoyar una ideología nacionalista, pues ve por tu pueblo. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? Expropió el petróleo hacia México porque le pertenecía. Eso lo podemos notar como un nacionalismo bueno. Y notar un nacionalismo malo, lo que hizo técnicamente malo, lo que hizo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz incrementó la moneda de México frente al dólar. ¿Cómo puede ser posible que ese tipo de nacionalismo sea olvidado, sea tirado a la basura? ¿Realmente estamos teniendo un nacionalismo correcto? O sea, podemos apelar a decir, es que México es un país joven, un país que obtuvo su independencia hace 200 años. Apelemos a esa razón. Aún así, la construcción social de México se vio corrompida desde la invasión española, desde la conquista. Ahora, igual otro tipo de sometimiento. Ajá, o sea, sí. Ese sometimiento en especial fue el que le dio en la madre a México, porque México después de la independencia no sabía cómo vivir. México no sabía ser México. México ha tenido que aprender a ser México a la mala, tomando estereotipos europeos, tomando estereotipos de otro lado. México no se está construyendo a sí mismo. México está haciendo una copia barata del otro lado del mundo, cuando realmente la ideología mexicana debería ser otra. Recuerdo que un profesor de economía me comentaba y le hacía la pregunta a una alumna: ¿tú te sientes europea? Y ella ella respondió: pues creo que no. Dice: ¿y tu cabello es mexicano? ¿Tu piel es mexicana? ¿Hablas alguna lengua mexicana que se hablaba muchísimo tiempo en las épocas de los aztecas? ¿Te vistes como una mexicana o estás influenciada por la cultura europea? ¿Qué idioma hablas? Y fue donde nos quedamos completamente en silencio, porque realmente no dominamos ninguna lengua indígena. El idioma que hablamos es español, y es por este sometimiento. Igual también a la mala aprendes y dices, bueno, no tengo algún rasgo que me haga mexicana así como tal, o que me haga mexicano, que me identifique como un mexicano realmente. Entonces, bueno, yo en lo personal me gustaría que cerráramos esto con la siguiente pregunta. ¿Qué? ¿Tu nacionalismo mexicano es tan sensible que puedes decir soy mexicano realmente? ¿O puedes decir mi cultura fue influenciada por otros? Y como mi cultura fue influenciada por otros, mi sociedad ha tenido que adaptarse, encontrando 3 tipos de pensamientos. Y con esos 3 tipos de pensamientos, ¿qué puede hacer México? Con esa pregunta me gustaría despedirme. Yo considero en lo personal que no tenemos una cultura sólida. Adaptamos las culturas de todos los demás países a nuestra manera, a nuestra forma de ser. Los hombres tienen este pensamiento psicológico de querer apropiarse de esa protección, también igual a la mujer, donde difícilmente tienen esa empatía con otros hombres y no dejan de lado sus estereotipos y prejuicios de otros hombres. Entonces no considero que seamos como tal mexicanos, que respetamos a otras culturas y a la nuestra, a la propia, cuando nosotros mismos nos mentamos la madre allá afuera en la calle. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo. Gracias. Adiós.